Y ya está grabando. Bueno, bienvenidos a todas y todos al seminario del Instituto de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Samuel Lepe, quien hizo su pregrado y magíster en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Posteriormente se movió a la gloriosa Universidad de Santiago de Chile, en donde sacó su doctorado bajo la tutela del profesor Jorge Gamboa. El profesor Lepe actualmente trabaja en cosmología y está interesado en la interacción de materia oscura con energía oscura y la evolución fantasma, lo cual tiene justamente tiene que ver con el tópico del cual nos va a hablar el día de hoy, que lleva como título Phantom Cosmology and Future Singularities. Entonces, Samuel, para nosotros es un gusto tenerte acá y te Gracias. dejamos, digamos, con la audiencia. Adelante. Ok, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos ahí. Reitero mis felicitaciones por el evento pasado, que estuvo muy, muy bonito. Espero estar a la altura, digamos, de ese evento, al menos en uno de los seminarios que voy a dar ahora. Bueno, ya la primera palabra que se menciona acá en el título es un poquito delicada, digamos, porque no parece seria, pero es un problema asociado a la observación en cosmología. Y de eso quiero hablarles un poco hoy. Y voy a mostrarles los esquemas estándar de lo que es este asunto de Phantom Cosmology, algunos trabajos que he desarrollado con algunos colegas, y lo que es un poquito aquí complicado en esto es justamente el problema de la termodinámica. La termodinámica tal como uno la conoce, la conoció en el colegio, qué sé yo, etcétera. Uno aprende, ¿cierto? Pero el paso de eso que yo entiendo desde Gibbs en adelante, u otros tal vez antes, puede resultar ser un poquitito controversial cuando uno lo hace pensando en cosmología. Sinceramente hablando, y me voy a colocar inmediatamente el parche antes de la herida, radiación. Si uno está acostumbrado, ¿cierto?, a ella, con ella uno se tosta la piel, etcétera. Puede construir instrumentos que permitan medir temperaturas asociadas a la radiación. Y esta radiación, ¿cierto?, bien descrita ya desde la época de Maxwell, cuando uno ¿cómo se llama?, la interpreta como un fluido, el asunto es directo, digamos. Ya la relación de presión-densidad viene con exactamente un factor 1/3 entre ambas cantidades, presión igual 1/3 de la densidad para la reacción. Es un hecho bien conocido, bien establecido. Más aún, después de Percival y Wilson, ya tenemos claro que hay un background en estos momentos de temperatura asociada a radiación, una temperatura bastante baja, 2.7 o algo por ahí, Kelvin. Y es una temperatura que, de acuerdo a un modelo sencillo, ¿cierto?, de termodinámica, está disminuyendo. Ese fluido que acabo de mencionar, honestamente, es lo que más conocemos. Acá yo voy a hablar un poco, no en detalle, un poco sobre materia oscura, energía oscura. Y les aviso desde ya que para mí estos son lisa y llanamente nombres de ignorancia, en virtud que la naturaleza íntima de estas componentes cósmicas la desconocemos. Pero
es ahí donde está un poquitito el desafío, digamos, de hacer termodinámica con estas supuestas componentes cósmicas descritas como fluidos en el sentido termodinámico. Bien, comienzo entonces haciendo una breve revisión. Bueno, esto es lo que voy a hablar, pequeños datos sobre la cuestión observacional, la barrera fantasma que se llama, futuras singularidades, singularidades en presencia de viscosidad de bulk. Esto pensando de que la descripción que hago de la cosmología es homogénea e isotrópica, como así pareciera la observación indicarlo. Y por ende, siendo así, el único agente de viscosidad que puedo meter es viscosidad de bulk. Una breve revisión de los approaches de campo escalar, filosofía con la cual no comulgo mucho, pero en fin, es un approach bastante interesante. Y este punto que escribo ahí abajo, de un omega mayor que menos 1 hacia omega menos 1 y hacia omega menos 1, menor que menos 1, perdón, es casi el detalle central, diría yo, de lo que les voy a comentar. El problema de la barrera de temperatura cero. Ese es un detalle, digamos, en cosmología. Entonces, uno se pregunta si uno puede hablar de termodinámica así de buenas a primeras en esto que se llama Phantom Cosmology. No es, o sea, al principio uno puede llegar y escribir, decir, calculo yo A, B, C, bla, 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 todas las cantidades termodinámicas de interés para un modelo dado. Pero la pregunta es si el laboratorio que estamos usando para hacer esta termodinámica, ¿no será que es demasiado grande? No es un laboratorio, ¿cierto?, entre cuatro paredes, sino que es una cosa demasiado grande. Entonces, tal vez uno abuse en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, eso las voy a ir comentando a medida que vaya avanzando. Acerca del dato observacional, muy breve. La observación actual dice que el universo está acelerando más o menos desde anteayer. Un z menor que 0,45, z el parámetro de Redshift. Según las observaciones desde ahí, el universo estaría en una etapa de expansión acelerada. Ese ya es un problema bien delicado y bueno, Pepe Massa, que estuvo el otro día por ahí, él colaboró bastante, ¿cierto? Y como lo dije en broma en esos momentos, pero no tan en broma, Pepe nació al sur del Río Grande y por tanto entonces no fue también parte del premio Nobel aquel cuando se verifica esto con Schmidt, Speer, creo, y no me acuerdo el otro niño. Estos son los laboratorios para ver ese asunto de la, ¿cómo se llama?, de esta expansión acelerada que comienza, como les digo, un redshift relativamente cercano en el pasado, en términos cosmológicos, digamos. Y el punto está de que una sobreexpansión, el dato observacional no la elimina. Sobreexpansión me refiero a este parámetro omega que ya voy a dar un poquito más de detalle, siendo más chico, menor que menos 1. Esto es lo que uno llama phantom, entonces ya nos vamos acostumbrando a asociar esto que digo yo, phantom dark energy, a fluidos para los cuales la presión sea más chica o más negativa que lo que se asocia habitualmente a constante cosmológica. Bueno, pero ya voy a volver a ese punto. Causas de qué genera esta aceleración. Uno se puede preguntar casi así en forma coloquial, ¿el universo partió? Bueno, todos parece que estamos de acuerdo en que tuvo que haber una etapa temprana de aceleración a fin de ordenar la pieza. ¿Ok?
termina ese proceso de aceleración y enseguida viene una etapa desacelerada que permite que las cosas se tranquilicen un poco, se formen estructuras, etcétera, etcétera. Entonces hasta ahí pareciera que estamos claros porque ya aquí tenemos las galaxias, hay estrellas, hay planetas, hay gente como nosotros, nos gusta ver el fútbol, qué sé yo, etcétera. Entonces uno así en forma un poco pictórica podría preguntarse qué necesidad hay de que de nuevo nos volvamos a acelerar. Y si he de creer yo en el modelo bastante exitoso de lambda CDM, ese modelo me dice a mí que mañana, pasado mañana y muy hacia el futuro, el parámetro de Hubble va a una constante, lo que se llama la evolución de De Sitter, y esa evolución sería eterna. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener eso de que tengamos una evolución eterna? Bueno, algo de eso voy a mencionar haciendo alusión al problema este que yo he llamado fantasma. Bueno, abundan en la literatura approach teóricos para explicar este fenómeno. Cual más, cual menos, ciertos han dado aportes. Como mencioné, una constante cosmológica, cierto, genera expansión acelerada, cierto, pero está plagada de un montón de problemas, ¿ya? Ustedes lo pueden ver, esos estándar conocidos en la literatura, entre ellos el problema de la abundancia de elementos, en particular el litio. Y toco ese punto porque para allá, para el norte, hay bastante de este elemento. Respuesta teórica. Para explicar esto de la aceleración. Normalmente hablamos de dark matter cuando estamos pensando en una componente cósmica que no genera aceleración positiva. Dado que aparece y que observamos aceleración positiva, entonces uno puede mostrar trivialmente que lo que entiende uno por materia oscura, dark matter, no puede generar aceleración positiva. Entonces inventamos otra cosa llamada dark energy, energía oscura. Y esa energía oscura, a ella le vamos a echar la culpa de que la vamos a considerar como fuente de aceleración. Bueno, la primera opción, ya lo dije, constante cosmológica, puede ser para este asunto de aceleración. Otra opción puede ser que este parámetro, el parámetro de ecuación de estado, que ya voy a ser un poquito más explícito respecto a él, sí puede ser algo que varíe con la evolución. Este es un detalle no trivial, porque si la evolución inicialmente, en tiempos tempranos, lo conduce materia oscura y posteriormente energía oscura, es un poco delicado imaginarse un puro fluido haciendo esa gracia. Así que a lo sumo habrá que de alguna manera pegar, parchar o hacer algo por el estilo en explicar una situación a través de este parámetro antes de que se produzca este cambio o esta transición desaceleración a aceleración. El dark matter del cual he hablado. Lambda CDM es constante cosmológica más un fluido cuyo omega asociado parámetro de estado igual a 0. Eso significa que no tiene presión este fluido. Tiene densidad, pero no tiene presión. Este es un buen modelo. Pero esta situación que ya he estado hablando, lo llamo Phantom Time Energy, es una cuestión que no cabe dentro de este modelo. Respuestas para este problema, tal vez que haya interacción cósmica entre fluidos. Hay bastante evidencia para esto. Una recomendación son estos trabajos de mi estimado conocido y amigo Bing Wan, de allá de China, al igual que Diego Pavón, y un trabajo que hicimos no hace mucho con Víctor Cárdenas, de acá de la Universidad del Paraíso, que hablamos sobre este problema de, ¿cómo se llama?, de fluidos interactuantes. Repito, evidencia para esto, y fuerte evidencia para esto la hay. Entre paréntesis, esto coloca bastante en tela de juicio un modelo como lambda CDM.
Aquí hablo de fluidos interactuantes. Resulta que las componentes que conforman lambda CDM no interactúan. ¿Ya? Las dos viven en, qué sé yo, en la misma ciudad, pero no conversan entre ellas. Interacción significa que sí hay conversa entre componentes, pero en el modelo lambda CDM no. Una consecuencia de tener este par de fluidos y que no haya interacción, esa situación es consistente con una evolución de tipo, ¿cómo se llama? Con adiabática, perdón. Una evolución adiabática. La interacción justamente genera no adiabaticidad. Pero bueno, ese es otro cuento. Un ejemplo para este parámetro es ese que está ahí. Eso, como les digo, no descarta que estemos más atrás de -1. Ahora uno puede buscar literatura con otro tipo de observaciones, qué sé yo, supernova, bla, 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 etc. Y uno puede ver, podría encontrar valores tan disparatados como -1.3. Es decir, exageradamente bajo el -1. O sea, alejándose hacia la zona negativa de este parámetro, alejándose del lambda CDM, para el cual el omega, para ese lambda, el omega es exactamente -1. Así que, por tanto, si estos valores se me fueran por el lado menos, entonces definitivamente lambda CDM está siendo puesto en tela de juicio por este tipo de información observacional. Vamos a meter un poquitito de ecuaciones para animar el seminario. En el marco de relatividad general, más el background de Friedman, Lemaitre, Rawls, Walker, principio cosmológico, qué sé yo, bla, bla, bla. En cualquier parte que nos paremos en el universo, vemos lo mismo a gran escala. Entonces, la observación también es bastante consistente con el hecho que la hipersuperficie homogeneidad que se observa es nula. ¿Ya? Es decir, esta cosa se ve plana. Y lo que voy a escribir ecuaciones sencillas, digamos, donde no voy a meter constante cosmológica. Entonces, si yo tengo un fluido con una ecuación barotrópica dado por esto, aquí está el amigo omega que conecta presión y densidad del fluido en cuestión. Entonces, ese sencillo esquema que está ahí me va a permitir a mí una buena parte de esta charla. El constraint de Friedman, la ecuación de conservación, de las cuales puedo obtener la ecuación para la aceleración. Aquí hay 3 ecuaciones, pero la verdad que son solo 2 nomás. La tercera puede ser esa o esa, salen de las otras 2. Entonces, una situación sencilla puede ser que este omega sea un parámetro constante, fijo. Muy bien, y por tanto, puedo jugar con él. Ya al tiro en esta expresión ustedes pueden darse cuenta del detalle que anoto aquí abajo. Si este parámetro, o sea, si el omega más 1/3 es positivo, entonces tengo signo menos, la aceleración es negativa, se acabó. Si omega más 1/3 es menor que 0, entonces la aceleración resulta ser positiva. La región que está entre menos 1/3 y -1, menos 1/3 es lo que uno llama, no sé, no me acuerdo ya el nombre, un gas de cuerda o algo así. O perdón, exactamente igual menos 1/3 te tendría un universo Milne, pero no recuerdo en este momento. Y antes de alcanzar -1, esta la gente en la literatura le llama la zona quintesencia. Lo que se llama barrera fantasma es omega exactamente -1, es decir, justo lo que tengo yo asociado a constante cosmológica. Si omega vale -1, aquí lo que me dice esta ecuación que ρ es una constante y por tanto tengo una evolución tipo de zeta. Eso sale directamente un álgebra elemental de lo anterior. Entonces la barrera fantasma para nosotros es omega -1. La zona fantasma es omega menor que -1. ¿Ok? Entonces,
La barrera fantasma omega menos 1 me dice que si yo estoy sobre menos 1 tengo quintesencia, y si me sigo estirando, materia común y silvestre, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero si me voy más atrás, tengo lo que se llama zona fantasma. Aquí hay unos ejemplos que debería haberlos puesto en otra parte, pero no importa. Ejemplos para este omega que pongo aquí, ¿ya? Omega igual 1 es lo que se llama la materia dura. Supuestamente esta es una componente que pudo haber tenido un rol muy temprano en la evolución, ya absolutamente diluido. Omega igual 1/3 es la radiación. Omega igual 0 es lo que se llama el polvo, que sé. Usualmente, en la literatura a omega igual 0 se le llama materia oscura. Todas estas componentes, omega 1, 1/3, coloqué las más usuales en la literatura, llevan a aceleración negativa. Entonces, volvamos a esta ecuación y aquí este omega lo hacemos más chico que menos 1. Más chico que menos 1. El álgebra elemental me lleva a esta solución para el parámetro de Hubble, donde ustedes pueden ver que lo que sale es una solución que tiene una fuerte divergencia en el futuro. Aquí, T sub 0 es hoy, y mañana esta cosa diverge. H sub 0 a la menos 1 es más o menos así, sin complicarse mucho la vida, es más o menos T sub 0. Así que va a depender de este numerito, si es mañana, pasado, 2 semanas más, 1 año más, 10 años más, un siglo, de cuándo se produce la singularidad en el parámetro de Hubble. Eso es lo que se conoce como una singularidad Big Rip. O sea, hay un, ¿cierto? Cuando uno raja así un paño, es una cosa de ese estilo. De aquí el parámetro, el factor de escala tiene esa forma, la densidad diverge, porque la densidad es 3h cuadrado en este caso, y la presión también diverge. Esto es lo que se conoce una singularidad futura, y fue una de las primeras singularidades de las cuales se habló, la de Big Rip. Voy a mostrar otras, pero el cuento es que a la postre esta es la más delicada. Si llega efectivamente a haber una singularidad como esta, voy a comentarles por ahí, estaríamos en problemas. Otro tipo de singularidades son las singularidades súbitas, donde el factor de escala no se dispara a infinito, sino que alcanza un valor finito. O sea, alcanzada la singularidad, el factor de escala o el tamaño causal del universo llega hasta ahí y ahí nos quedamos. La densidad alcanza un valor fijo, pero la presión diverge. Otro tipo de singularidad es esta, también alcanza un tamaño causal fijo, finito, pero densidad y presión divergen. Otra singularidad, la tipo 4, que esta es una clasificación hecha por Sergei Odintsov. El factor de escala va a un valor finito, la densidad un valor finito y la presión un valor finito. O sea, aquí nada diverge. Interesante esa situación. Ahora, también hay singularidades asociadas al parámetro omega, que son factor de escala diverge, la densidad va a 0. O sea, si el factor de escala va a infinito y la densidad va a 0, esto realmente es vacío. Presión 0, pero este parámetro omega va a infinito. Bueno. Aquí está el primer cuento delicado. La singularidad de tipo Big Rip. Todos los sistemas ligados se desintegran. Todos. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque a la hora de acercarnos a la singularidad, ¿cierto? La conexión causal entre las entidades va desapareciendo. Aquí, por ejemplo, se puede ver
trabajo de Insoft, qué sé yo, y Diego Sáez Chillón, colega también de allá de Barcelona, con el cual también hicimos un trabajo no hace mucho. Resulta que en nuestro querido modelo Lambda CDM no hay problema, no hay divergencia y ni desintegración. ¿Qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor las entidades causales se desconecten causalmente, pero siguen viviendo. O sea, una estrellita a lo mejor puede estar súper lejos, no habla con otra y no forma sistemas como galaxias, bla, bla. Así que desde ese punto de vista esto puede resultar ser fome para los que quisieran que la cosa fuera como alguna de las singularidades que he mostrado. Pero aquí viene una parte interesante y que va a ayudarme un poco al problema de la ¿cómo se llama?, de la termodinámica. Esto es lo que se llama la Little Rift. Esto es un caso, corresponde a un evento abrupto que se llama. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Mire, para que no nos asustemos que mañana, pasado o la próxima semana se alcance la singularidad, se desintegre la estructura, bla, 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 hagamos una cosa. A propósito de fútbol, chuteemos esta singularidad hacia el infinito. Y si lo podemos hacer, entonces estamos todos tranquilos. Listo. Little Big Rip está en esa onda. Para factor de escala, parámetro de Hubble y su derivada temporal divergen. Todas divergen, cero problema, pero las hemos tirado lejos. Aparte de no tener singularidades finales, también hay desintegración, pero no mañana ni pasado. Lejos, 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 en el futuro lejano. Esta solución la llamada Little Rip, una suerte de interpolación entre el Big Rip y el Lambda CDM. Ahí están las ecuaciones de toda la vida. Entonces, a algunos les gusta jugar con esquemas como este. Aquí, si ustedes fijan, no hay un omega. Voy a imaginarme una presión que es el negativo de la densidad menos una función de ρ y con f de ρ mayor que 0. Juguemos. Muy bien. Se juega. Y, ¿cómo se llama? Aquí tenemos el parámetro de Hubble, qué sé yo, ahí estaría la presión en términos de CF, etc. Y esta condición para que haya una singularidad tipo Rip es que esta última integral, digamos, converge. Este es un modelo, no sé si el mismo Sergei fue el que lo construyó u otros. Un modelo para esta función es eso. Aquí estamos jugando, insisto, con un modelo que tiene un hecho interesante en mi opinión. Con una función que sea de esta forma, proporcional una potencia de la densidad. Si tengo que ese valor alfa menor o igual a un medio, evito la singularidad futura. Estoy jugando. Cuando tengo alfa igual a un medio, tengo una densidad dado por esto. Se fijan, la densidad crece de esta manera. Pero si considero alfa igual a 1, lo que tengo es esto. Si ese parámetro de ahí lo pongo como 1, tengo una densidad que diverge de esta manera, donde en ese momento, o sea, tengo una densidad que diverge ahí más rato. Pueden ver ustedes esta referencia de Frampton, que se llama Scherrer, del 2011, donde se habla de este esquema. Bueno, a la postre. Esta Little que acabo de mostrar corresponde a un evento abrupto más que una singularidad en el espacio-tiempo. La presencia de tal evento dice en el futuro el universo lleva a una disociación de las estructuras locales, lo cual empieza con problemas, estructuras a gran escala, digamos, tales como clústeres, galaxias, y después nos toca a nosotros. Pero, bueno, predicciones de estos modelos. Aquí dice el parámetro de Hubble se sopla, pero la derivada de él no. Estos eventos, digamos, tienen, bueno, detalles técnicos,
tiempo cósmico infinito, qué sé yo, y diverge la curvatura, etc. Bueno, supongamos que yo me doy este modelo de aquí. P igual menos ρ menos a tercio. Acuérdense que era un menos f de ρ que estaba. Y si uso para P esto, si yo digo que ese P, el modelo es este, pero yo lo interpreto como una ecuación de estado barotrópica como la que está ahí, resulta que yo puedo encontrar que este omega es menos 1 menos algo, o sea, menor que menos 1 para A positivo. Y dado de que, si ustedes se fijan, como la densidad de energía para los modelos, por ejemplo, como que vi recién, cosas como esa. Como la densidad de energía empieza a crecer hacia el futuro, resulta que este parámetro, omega, esto se va achicando, 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 hasta que finalmente se me va muy lejos al futuro, termino en un omega igual menos 1, o sea, recupero de zeta. Esto que estoy diciendo acá es lo que uno llama un transiente. O sea, no nos asustemos. Hoy día tengo a lo mejor fantasma, omega más chiquito que menos 1. Pero mañana voy a recuperar de Sitter. Entonces la evolución fantasma podría ser eventualmente solo un hecho transitorio y no que sea el que comande en el futuro. La ecuación de estado se comporta como, qué sé yo, va como constante cosmológica cuando ρ empieza obviamente a crecer mucho. Ahora uno de la ecuación de conservación puede obtener eso y una situación de este estilo, nosotros en 2012, junto con Norman Cruz y un colega de Temuco, encontramos un esquema de este estilo. Súper bonito ese cuento. La solución para el factor de escala es esa y el universo, interesante, no es asintóticamente de Sitter. Bueno, será otra cosa, pero lo importante es que estamos evitando la singularidad. Tránsito hoy día, es transiente la situación, perdón, hoy día de fantasma. Y lo que queremos es que no haya ruptura ni haya problema de desintegración mañana. ¿Qué pasa en el futuro lejano? Si es de Sitter o no, de momento no me interesa. En el límite infinito, el factor de escala va de esta manera, y lo curioso es que el factor de escala es independiente de lambda. Claro, en este esquema el amigo constante cosmológica no está. Y aquí, bueno, cantidades, qué sé yo, etc. Que no es de mayor caso. Ahí está lo que pasaría con el parámetro de Hubble en este modelo. Cuando me evoluciona con A de esta forma, entonces es algo más que una constante, dada la presencia de este término de aquí. Si me estoy por allá, qué sé yo, si yo quiero un de Sitter, esto no debe estar, pero como está presente este proceso fantasma por ahí entre medio, tengo algo más que de Sitter, por eso lo que decía antes. Detalle, esto lo pueden ver en este asunto de este paper que está aquí del 2015. Así, de buenas a primeras, solamente VIRIP, que es la primera solución que yo les mostré, es la que puede ser patológica en el sentido de que nada nos salva de la desintegración a tiempo futuro, finito. Los otros son simplemente eventos abruptos y que, algo les he mostrado ahí, yo los puedo lisa y llanamente chutear hacia el infinito y por tanto duermo tranquilo porque no haya cabo de mundo mañana ni pasado. Ahora, aquí me quiero hacer un poco de autopropaganda, digamos, porque con algunos colegas como Norman Cruz, Francisco Peña, Mauricio Cataldo, qué sé yo, empezamos tiempo atrás, ya el 2007, por ahí 2005 inclusive, a incursionar sobre qué pasa si uno incorporaba viscosidad
aquí previo a algunas peleas que tuvimos con algunos próceres, que ya les comentaré, nosotros encontramos singularidades futuras que son de esta naturaleza y de esa. Y estas singularidades no estaban clasificadas, como mostré antes, de esas las New, las Little, no sé cuánto, una clasificación que hizo Sergei Odintsov. Con este cristiano tuvimos una pelea seria porque según él la había encontrado y le mostramos que no, y hasta el día de hoy no da disculpas. Bueno, así el zar de toda la Rusia. Estas son singularidades nuevas que sacamos nosotros dentro de marcos donde se incorpora viscosidad. Hay en esta referencia Physics Letter D del 2005-2007, hay detalles para esto. Insisto, singularidades futuras extraídas de esto. Ah, pero un detalle interesante aquí. ¿Cuál es? No necesito jugar con el omega menor que -1. Dicho de otra manera, no necesito dark energy. Me puedo conformar con dark matter o con componentes de materia, digámoslo así, mejor dicho, ya, con omegas positivos. A esto me refiero, al parámetro de ecuación de estado. Y no meterme con energía oscura. No meterme con energía oscura. ¿Qué se saca con esto? Dado que esta presión es negativa, la presión efectiva aquí es la presión barotrópica usual más la presión viscosa. Muy bien. Por ejemplo, así de lectura rápida, si yo tengo omega igual 0, dado que pi es negativo, puedo tener presión negativa y puedo tener esquema acelerado, pero no estoy metiendo energía oscura. Entonces, puedo perfectamente tener una suerte de ecuación de estado, de parámetro de ecuación de estado negativo, sin tener que estar apelando a esquemas de energía oscura. Muy bien. Bueno, lo primero que usamos nosotros, pero en el mismo paper, digamos, fue irnos al ejemplo más sencillo para la cuestión de la viscosidad de Bulke, el esquema de Eckert. Es un esquema que mucha gente usa porque es algebraicamente muy elemental, pero resulta que es bien poco físico ese esquema en virtud de que no hay, que es un modelo que asume que uno tiene comunicación instantánea entre los grados de libertad asociados a un esquema donde yo tenga metida esta presión de viscosidad. Entonces, siendo un esquema no causal, entonces poco creíble. Si uno quiere hacer las cosas un poquitito más creíble, entonces uno se puede ir a un formalismo como el de Israel Stewart y sus extensiones no lineales. Aquí, pi satisface una ecuación diferencial, acá simplemente una cuestión algebraica. Algebraica donde uno empieza a modelar para el Figueroa, hago el modelo tanto, a ver qué pasa, qué sé yo, lo usual en la literatura, así mucha gente se entretiene. Pero un paso es ir más allá, es ir a un esquema causal como el de Israel Stewart, y ahí sí que uno hace cosas un poco más serias, obviamente. Este es un paper interesante, digamos, que está en esa filosofía. Aquí se fijan, de nuevo se repite la idea, menos ρ menos FDP, y se mete este término viscoso a la Eckert. Ya, perfecto. La verdad es que vi un poco... Es interesante el trabajo, pero no es serio en mi opinión. De aquí se pueden sacar algunos numeritos, por ejemplo, para este parámetro A, que nos da una idea, digamos, el tiempo desde hoy día hasta que ya el sistema Sol-Tierra desaparece, que sería más o menos como 8 teraños. En 8 teraños más ya se alcanza la singularidad y hasta luego. Papers que están relacionados con esta cosa de donde se incluye, qué sé yo, viscosidad de Bull, trabajo de ¿cómo se llama?, de Nogirio, de Insoft,
cosas que hemos hecho con Norman, cosas que también hicimos con este niño, Daniel Sáez Gómez, aunque este paper que tiene aquí es bastante interesante culturalmente hablando. Este trabajo también del 2017, donde jugamos con Israel Stewart. Este también donde jugamos con Israel Stewart. Aquí está Miguel Cruz, que el otro día estuvo por ahí en un Zoom con nosotros. Y la dinámica, qué sé yo, esta es una cosa que hicimos con un postdoc que está acá en la Católica, un chico de Colombia. Todas estas cuestiones juegan con esquemas causales de viscosidad. Y chance hay, porque uno puede ver la literatura donde uno puede encontrar por ahí parámetros asociados a presencia de viscosidad. Tiempo atrás, nunca recuerdo el nombre de la referencia, pero un autor decía que al menos el 10% de los antecedentes, discúlpenme los tecnicismos, no los manejo, pero uno podría echarle la culpa a poco más de un 10% a la presencia de viscosidad en cosmología para explicar lo que la gente llama energía oscura. Este esquema, bueno, es el típico esquema que uno aprende a jugar un poco con la filosofía de campo escalar, da un campo escalar phi, qué sé yo, etcétera, y ahí aquí uno cae en la esclavitud de tener que jugar con el famoso U. Si uno piensa en una ecuación de estado de ese estilo, tiene eso. Cuando uno tiene dominio de términos cinéticos sobre el potencial, uno tiene el omega que va a definir recién a Stimater, así que muy tempranamente el término cinético, el que se come el potencial, y tardíamente el término potencial, el que se come al cinético. Y ahí el omega va tipo de cita. Así que era un esquema tan sencillo como el que presenté. Yo tengo cosas que se manejan entre 1, Stimater, muy temprano, y -1, alrededor de lo que vemos hoy. La gracia es que hay un puro fluido que hace esa gracia aquí, ¿ya? El punto está en que no se puede generar la situación fantasma. ¿Por qué? Porque tendríamos que poner que el término cinético sea negativo. Y eso en términos teóricos genera los GOTS, qué sé yo, inestabilidad y una montonera de problemas, y ustedes pueden ver la literatura al respecto. Es interesante este approach, pero como les digo, si uno quiere con ese modelo sencillo nada más de usar esto, por mucho que uno manipule y arregle el U, estos límites no hay vuelta que darle y aquí la opción fantasma no entra. A excepción que yo cometiera la imprudencia de meter un término cinético con la energía, con el signo equivocado. Bueno, ya estamos cerca. Esta es una breve revisión, digamos, de más o menos lo estándar. Si uno quiere usar relatividad general, qué sé yo, bla, bla, bla. Uno dice, bueno, constante cosmológica, fluido duro, radiación, dark matter y alguna otra cosa que me pueda explicar lo que está pasando hoy día. Si ustedes se fijan, todos estos fluidos, desde aquí, este, ese y ese, se van muriendo con la evolución. Este murió muy tempranamente, radiación todavía queda algo, a una temperatura bastante baja, y de este queda más o menos como un 30% hoy día. El otro 70% está por estos lados de lo que se llama dark energy. Y ahora sí, para no aburrirlos más. Podemos hablar de termodinámica. En este trabajo que está aquí, que hicimos con Víctor Cárdenas de la Universidad de Valparaíso, Miguel Cruz de la Universidad Veracruzana, con Nojiri Odinsov, Nojiri no me acuerdo dónde está, pero Odinsov en Barcelona. Un trabajo que hicimos durante este año, donde algo hablamos sobre este problema. Y con un título, como puede usted ver, un poco espectacular, creación de materia, qué sé yo, en la barrera fantasma. La barrera fantasma, no olviden, es omega igual -1. Eso que está ahí. Bien.
A ver, en concreto, yo uso la ley de Gibbs. Tiene que ver con la densidad numérica de partículas presentes, qué sé yo. Uso la ecuación P igual a omega ρ. Juego un poco usando lo de siempre y suponiendo que la densidad sea dependiente de la densidad numérica, la temperatura, qué sé yo, uno puede escribir esta expresión. Esta expresión, de alguna manera, un copy-paste. Se puede escribir de mil maneras esta expresión. Pero aquí la escribo para hacer un pequeño detalle. Esta es una expresión que yo vi en un paper de un amigo de Henry León. Los comentarios que él hace para construir esta expresión, por supuesto, no es que no me hayan gustado, sino que definitivamente estaban equivocados. Pero bueno, escribo la expresión aquí para, ¿cómo se llama?, comentar un poco que esta sería la temperatura asociada si yo tengo un fluido de este estilo, omega de 0 el dato hoy, cuánto vale omega hoy día, y omega en cualquier momento. Y resuelvo eso. Si ustedes se fijan, si yo tomo omega igual 0, pensando en dark matter usual, polvo, mato omega, mato todo lo que tiene que ver con omega. Así que aquí me queda T sub 0 por exponencial de, si hago omega igual 0, chao. Entonces, si tengo un fluido con omega igual 0, la temperatura resulta ser una constante para todo Z. Esa temperatura es la que se está intentando medir actualmente a través de estas cosas asociadas a lo que, dejen acordarme la sigla, la WIMPs. Partículas masivas débilmente interactuantes, qué sé yo, etc. Hay mucha literatura al respecto, donde se trata de encontrar este tipo de partículas, supuestamente son como un candidato a componentes para materia oscura, pero el problema es que su temperatura es extremadamente baja, ¿ya? Extremadamente baja, mucho, mucho más baja que el fondo cósmico que tenemos hoy día, ¿ok? Bueno, ese es un detalle. Cuando digo, olvídense omega, aquí omega no está y por tanto tenemos temperatura cero. La materia oscura tiene esa gracia. Tiene temperatura constante, perdón, no cero, constante, no nula. Ya. ¿Qué es lo que pasa con este simple esquemita? Porque ya estoy casi listo. La pregunta del millón es, la termodinámica estándar común y silvestre que yo aprendo, ¿tiene sentido de aplicación en cosmología? Dicho de otra manera, ¿el universo se comporta desde el punto de vista termodinámico como creemos, asociando densidades, temperaturas, bla, 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 a los distintos fluidos? Pareciera que sí, pensando en radiación, pero no me atrevo a meterme en el caso fantasma. Y si no me quiero comprometer más, yo me puedo subir en las ancas del caballo llamado evolución fantasma transiente, de tal manera entonces de que si la evolución posteriormente va hacia, o las singularidades que pueden haber surgido se van al infinito, entonces no me interesa el problema tal y ya me saco un problema de encima para hacer una descripción termodinámica estándar. Porque uno de los problemas que se nos presenta en esta situación aquí, en un esquema de este estilo, ya escrito levemente de otra manera, es que si yo me puedo encontrar con la sorpresa que si yo tengo temperatura, si tengo, perdón, omegas asociado a campos fantasma, puedo tener el siguiente problema, que a medida que pasa el tiempo, la temperatura del campo fantasma va creciendo bárbaramente. Crece, crece, crece. Entonces, aparte que se desintegra la bla, 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 lo que hablé antes, esta cosa se transforma en un infierno de calor. Parece raro, parece raro. Entonces, si es una cuestión transiente, ni un problema porque no me asusto y mañana yo sé que las cosas
vuelve a la normalidad, digámoslo de otra manera. Y otro problema con el cual me puedo encontrar, ¿cuál es? Problema de temperaturas negativas. Yo escuché una vez, años atrás, que un colega dando un seminario, una charla o una clase, no me acuerdo, estaba cabrón joven yo todavía, decía de que una temperatura negativa es más caliente que cualquier temperatura infinita positiva. Entonces, temperatura negativa es un problema delicado. Entonces, mejor fuera. Ya con la cuestión fantasma me puedo topar con ella. Y finalmente, el punto es, estoy en omega menos 1. Uno puede mostrar, y de este esquema que está aquí a la vista, y esa era una de las cosas que yo criticaba en algún momento. Dejemos fijo el parámetro acá abajo, el omega 0, ya lo fijamos de alguna manera, listo, chao. Y me preocupo en esto. Supongamos que yo vengo desde el pasado acercándome hasta ahora. Si ahora estoy en presencia de constante cosmológica, esta cosa se me hace cero. Cero. ¿Ok? Se me hace cero. Y la pregunta es, ¿cómo salgo del cero? ¿O está prohibido para mí alcanzar el cero, como parece que me lo dice el profesor de termodinámica en el colegio? Si yo caigo en cero, ¿cómo salgo de cero? Mejor dicho, ¿cómo llegué? Ya, voy a aceptar que por muchas cosas voy a hacer el Gendanken Experiment, que puedo alcanzar el cero. La pregunta es después, ¿cómo salgo del cero? Entonces ahí yo apelo a Planck's NERSC, allá a principios del siglo pasado, y entonces digo, bueno, ¿a quién le creo? Y yo he de creerle, parece, a esas personas, a Planck y NERSC, la interpretación de NERSC, de que entropía cero tiene asociado que sea temperatura cero. Entonces ese es el problema. ¿Cómo lo hago para transitar desde un omega mayor que menos 1 hacia menos 1 sin tener que pasar por temperatura cero? Ese es un problema. Entonces la última expresión que le mostré para la temperatura puede tener ese problema. Entonces es ahí lo que yo encontré un poco patológico en esa, donde copié esta fórmula, porque mucha gente llega, pasa para el otro lado, se devuelve, pero resulta que tenemos una barrera que se llama temperatura nula. Esto de aquí es ya un último disparo para terminar. Es mi opinión, pero pienso que la vida inteligente no parece vivir a temperatura cero. Bueno, muchos desafíos, la observación dirá. Gracias, estimados colegas. Muchísimas gracias, Samuel, por la presentación. Muy interesante. Abrimos el espacio para las preguntas de los colegas. Pueden anotarse en el chat y yo les voy dando la palabra de manera ordenada. Disculpen. Veo por ahí a Joselén que quiere preguntar, entonces adelante, por favor. Hola, hola a todos. Hola Cristóbal. Hola profesor Samuel, ¿cómo está? Hola, Mire, bueno, yo no sé mucho de cosmología, pero digamos, varias cosas Pero bueno, una de las cosas es lo que denominan ustedes viscosidad en los modelos cosmológicos. Digamos, ¿cómo lo definen allí? Porque, digamos, a nivel del universo, la viscosidad, no sé, me resulta un poco para imaginarla, ¿no? O sea, veo que allí en una de las ecuaciones usted puso varias ρ
o sea, varias densidades, y algunas en algún momento dijo que podían ser despreciables, y que esa viscosidad podía ser responsable de la materia con energía oscura. No sé si entendí bien, pero solo quería saber, digamos, a nivel cómo entender la viscosidad para los que no, bueno, yo no sé nada de cómo. Gracias. No, mira, puede verse inclusive hasta como un ejercicio. Si uno está en el marco de relatividad general pensando en un fondo homogéneo e isotrópico, y uno quiere meter, qué sé yo, viscosidad de cizalla, viscosidad de A, B o C, la única chance que uno puede ahí tener es meter lo que se llama viscosidad de bulk. Ya la simetría presente ahí solo permiten ese tipo de viscosidad. Esquemas isotrópicos pueden permitir también las de las otras. Entonces, ¿cuál es el ejercicio acá? Yo tengo un fluido con una ecuación de estado, qué sé yo, omega rho, y está presente este asunto. Esta presión viscosa, qué sé yo, bla, 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 negativa, de Bulk, etc. Y para esto, estos modelos, ¿cierto? Propuestos por ECAP, qué sé yo, bla, 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 bueno, a lo mejor yo patudamente lo que estoy haciendo es usar este formalismo, o el de Israel Stewart, que es un poco más complicado para la descripción de esta viscosidad, y la incorporo lisa y llanamente como una presión más en las ecuaciones, en la ecuación para la presión del fluido que tengo. Es decir, este fluido, el omega rho usual, más esta componente. O sea, dicho de otra manera, el ambiente en que están las partículas constituyentes de este fluido no es tan limpiecito, digámoslo de esa manera. Y esa es una manera muy simple de, ¿cómo se llama?, de introducir, aprovechándome de las simetrías que tengo disponibles, para dar la alternativa que mencionaba yo antes. ¿Cuál es? Que yo puedo tener perfectamente que esta presión, ¿cierto? Supongamos que hago esto cero, polvo cósmico, y que esta presión sea eso. Y como esto es negativo, inmediatamente tengo un esquema acelerado. Se acabó. Ahora hagamos la interpretación física de este jueguito a través de la observación. En una de las referencias que yo puse por ahí, no recuerdo bien, déjame un poco. A ver, disculpen. Una referencia que en esta, donde, a ver, bueno, ya se me olvidó. En fin, pero en este tipo de esquemas se hacen ajustes observacionales, ¿ya? Con estos esquemas que se han mostrado aquí con la presencia de, ¿cómo se llama?, de viscosidad de bulk. Por ejemplo, a través de la observación, este parámetro que está ahí, el phi de rho, que uno lo puede modelar, qué sé yo, ya se me arrancó, discúlpenme, que uno lo puede modelar, este parámetro lo puede modelar uno como un phi sub 0 por una densidad elevado a alguna potencia. Bueno, ese parámetro phi sub 0 es posible de ser asequible a observaciones. Y los valores que uno encuentra son no nulos. Y no nulos, no en el sentido que sean 10 a la menos 500, ¿ya? Lo cual uno puede decir absurdo. Son valores bastante interesantes que muestran de que no es tampoco descartable pensar en la presencia de viscosidad en esta pieza donde hay bastantes fluidos presentes. Y una manera de modelar es eso, hay varias. Puede ser un esquema como este, puede ser un esquema como el de Israel Stewart, pero la presencia de viscosidad
no es un hecho descartable, viscosidad cósmica, digo yo, viscosidad de bulk en particular, si es que estamos considerando fondo homogéneo isotrópico, no es descartable por la observación. Y una manera de acercarse a eso es a través de estos esquemas que he mostrado aquí, digamos, y las consecuencias que tienen en el sentido que, como lo dije antes, yo podría ya no hablar de energía oscura, menos de, bueno, no energía oscura. Simplemente me quedo con un nombre de ignorancia, materia oscura. Pero esa materia oscura con viscosidad me puede hacer el papel de lo que yo entendía como energía oscura. Ese es todo el cuento. Muy bien, muchísimas gracias y muy bonita la charla. Gracias. Muchísimas gracias, José Len. Nelson también se anotó en el chat que tiene una pregunta. Por favor, Nelson, adelante. Una duda que surgía justo con respecto a lo último que mencionó. ¿Esa viscosidad cósmica entonces sería capaz de describir en parte energía o materia oscura? Pero usted mencionó un momento que podía describir, era un 10%, algo así, una parte de ella. Claro. Bien, Nelson, no. Eso que te mencionaba era para, en esos tiempos, digamos, de ese ¿cómo se llama?, observacional, era para decir la presencia de viscosidad, ¿cierto?, no está descartada por la observación, digámoslo de esa manera. Yeah. Entonces, la conjetura posterior, digamos, cuando se empieza a explotar este tipo de esquema es descrito de esta forma tan simple, digamos, y modelar para pi, y después hice una cosita un poco más complicada, es una manera de cómo uno podría enfrentar la presencia de viscosidad de bulk, porque te vuelvo a insistir, mientras haya homogeneidad, isotropía, de lo único que puedo hablar es de viscosidad de bulk, las otras no, sí hay cosas así. Entonces esto queda como una alternativa en el sentido de olvidémonos de energía oscura, porque es un nombre de ignorancia. Si ya tenemos problemas en entender qué es lo que es materia oscura, hasta energía oscura, entonces bueno, quedémonos con un nombre de ignorancia, materia oscura, pero curiosamente la viscosidad puede hacer el papel que hace la energía oscura. ¿Cuál es? Acelerar. Entonces, curioso que cuando yo camino, ¿cierto?, el roce me gasta los zapatos, ¿cierto?, o me impide que yo me resbale, qué sé yo, me frena. Aquí, en cosmología, me acelera. Esa es la, esa, entre comillas, es la gracia, digamos. Y usted dice entonces que es bueno utilizar quizás menos palabras por el tema de que ambas son de ignorancia, tanto materia como energía oscura. Pero igual uno entiende, o por lo que entendía, esas ocurren a escalas distintas, o sea, materia oscura a nivel de problemas que hay para describir una galaxia y energía oscura a nivel cósmico, que Mira, explica la expansión del universo. Como son distintas escalas, ¿cómo se elige una palabra? Mira, muy buena tu pregunta, Nelson, porque algunas veces yo he tenido confusión cuando, y de hecho, antes de meterme a este seminario, estaba escuchando a Díaz Cárraga, que estaba hablando de un seminario a propósito de medición de energía oscura. Claro, habitualmente, ¿dónde se agarra la gente? Galaxias, se elige una cierta especie de galaxia, otra más grande, más chica, lo que fuera, para ver este problema de la dark matter. Bien, el punto está en que, cierto, la historia de la dark matter nace prácticamente cuando queremos cómo vemos esa galaxia que está ahí, si esa galaxia tiene la masa que yo veo, luminosa, no debería estar, entonces hay más masa que yo no veo, oscura, listo, se acabó. Ahora, esa situación, aquí en cosmología, extendemos nosotros esa presencia de este fluido con presión cero, lo extendemos a cosmología. Y al extenderlo a cosmología, lo que genera es aceleración negativa. Listo. En la materia, cuando está, a lo mejor puede que yo me equivoque, algún observacional con esto capaz que me crucifique, digamos, pero o a lo mejor un teórico también, digamos.
yo digo, materia oscura puede estar jugando un rol local en el sentido de que me permite que haya galaxias que estén estables, qué sé yo, bla, bla, bla. Y para explicar el problema de la falta de materia, porque con la materia luminosa no vive esa galaxia. Pero también, a nivel más grande, y más grande, es una cosa que está metida dentro del cosmos, digamos, y con una importancia grande, a un 30% si comparo con esta, entre comillas, energía oscura, que es la que me está generando la aceleración ahora de acuerdo a la observación. Entonces, esa es la, ¿cómo se llama? La gracia. Energía oscura, la única molestia grande que da, está acelerándola. Pero parece que materia oscura juega no solo un rol como el que jugó tempranamente, punto de vista cosmológico, en cuanto a conducir una expansión, pero no acelerada, o sea, una expansión, voy creciendo pero frenando, pero a la vez también me ayuda a resolver un problema, eso como primer approach, de este problema que hay con el asunto de las galaxias. Ahora, es un problema local lo que está alrededor de la galaxia, y si yo veo que una galaxia me voy muy recontra lejos para allá. Gonzalo Palma, entiendo, un astrónomo de aquí de la Chile, una vez me decía que casi independientemente de la forma como era una galaxia, el halo de materia oscura siempre era como una suerte de esfera envolvente. No, me pareció un poco raro, pero así es, pues me dice, no, bueno, será. El punto es que esa pelota, claro, yo veo una galaxia aquí y otra galaxia la veo por otro lado, pero a mitad de camino, ¿qué? Entonces, hay materia oscura de la misma naturaleza que envuelve a la galaxia y la que está entre medio es de la misma naturaleza. Eso es un punto, creo yo, que hay que refinar. Buena tu pregunta en ese aspecto, Nelson, porque si tú me lo preguntas a mí, yo no tengo claro ese cuento. No tengo claro ese cuento, digamos, si una pura componente puede tener la gracia de resolver el problema personal que tengo de mantenerme, cierto, estructurado y a la vez conducir cuestiones a grandes distancias, digamos. Bien, es verdad, es verdad. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. No, gracias, Nelson, a ti. Muchas gracias, Nelson. El profesor José Díaz también se anotó con una pregunta, entonces adelante, Pepe. Hola, hola, buenas tardes a todos. Hola, profesor. Hola. ¿Cómo está? Muy buena charla. Muchas gracias por su charla. Profesor, yo le quería hacer una pregunta, también desde la ignorancia, porque no he trabajado ya en temas de cosmología con estos fluidos disipativos. En la teoría de Israel Stewart, yo recuerdo que tiene en general 3 componentes disipativas importantes, que son en general la presión viscosa, el flujo de calor y el estrés viscoso. ¿Se consideran también el estrés viscoso o se mata por la simetría? Y el calor, ¿qué pasa con el calor también? Eso es mi pregunta. Bueno, todos los ingredientes que tú quieras sabidos y por haber. El punto está en que en la, ¿cómo se llama? En el álgebra, voy a ponerlo de esa manera, ¿cierto? Que uno hace para jugar con este tipo de esquemas, lo que nosotros hemos hecho es simplemente en la, a ver, deje buscar por aquí, supongamos que tengo una ecuación, lo que estoy mostrando ahí. Tengo la densidad del fluido, bien. Esta presión P, aparte de 0 omega ρ, incluye pi. Esta presión viscosa. ¿Listo? Y el interés para nosotros ha sido ¿cuál? ¿Qué cosmología de ahí resulta? Ah, te entiendo. Esquemas acelerados. No hay que nazca como una solución de la ecuación de Einstein con todos los términos de la termodinámica de Israel. El esquema que tú haces es como quien dice, voy a tomar este esquema, el constraint de Friedman y la ecuación de conservación. Entonces voy a, bueno, ¿qué es lo que hago con esto? Oiga, tengo que, aquí, porque aquí tengo, ¿cómo se llama? Más incógnitas que ecuaciones, que se yo, bla, bla. Deme un modelo para P y veo qué es lo que hago. Ya, el problema para la presión, un primer intento es usar una ecuación de estado barotrópica. Bueno, perfecto, ya si uno juega con eso, ya hace miles de papers. El otro paso que hacemos, energía oscura, como ya lo mencioné antes cuando hablaba con Nelson, ya en vez de estar metiendo estas cosas raras como omegas menores que -1,
voy a meter el típico omega rho, pero voy a meterle viscosidad. Y a ver qué pasa y me largo. Listo, se acabó. Es eso. O sea, por lo menos nosotros en la literatura, lo hemos hecho a nivel de esto. Pero fíjate en un detalle, si es verdad, Pepe. Esta ecuación, yo puedo escribir, este P que está aquí, lo puedo escribir como omega rho más pi. Omega rho más pi. Dejo el omega rho en el lado izquierdo y el término con pi lo paso para el lado derecho. Como aquí el pi va como una cantidad negativa, pasa para allá, para el lado derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que voy a tener es rho punto más 3h, rho más p, p común y silvestre de la barotrópica, igual a algo distinto de 0. ¿Qué es lo que me dice la ecuación esta entonces? Ah, oiga, usted no tiene una ecuación de conservación, cuidado. Claro que la tengo, porque como tengo un término al lado derecho, esta cuestión por efecto del roce, igual se me están gastando los zapatos, o si me friego las manos me las estoy calentando. Entonces ahí yo puedo hablar, sí, hay problemas de transferencia de calor entre ese fluido al medio ambiente, bla, bla, bla. Pero ahí usted puede incorporar el término de calor que aparece, ¿o no? O ese no... No, pues de la matar componente eso justamente ese problema. sale derechito. Claro. Ah, ya. Ya. Profesor, y lo otro que me quedó como en duda es con respecto a, usted habló de un tiempo por ahí, justamente en un modelo de Eckart. En el modelo de Eckart, ¿cierto? Los tiempos de relajación generalmente son bien chicos, ¿no? A nivel cosmológico, 0. es chico, ¿no? ¿Mm? No, el tiempo de relajación es nulo. Eso significa interacción instantánea, Neca. Ah, ya, perfecto. Israel Stewart no, pues Israel Stewart Sí, no, claro. hay el tiempo demora. Entonces, este es el problema, que la gente, como decía al principio un poco, y no en forma peyorativa, se usa esquema de Eckart porque es más sencillo, simplemente pi igual menos r, y doy un modelo para phi, para el coeficiente de viscosidad. Claro, pero yo te creo, mira, tempranamente, cuando este universo era más chico, la separación que había entre nosotros permitía perfectamente poder decir que la propagación es instantánea entre grado de libertad entre nosotros. Sí, pero resulta que ahora ya llevamos más de 13.000 millones de años de vida, entonces estamos bastante separaditos como para decir que ¿cierto? La propagación de los grados de libertad es instantánea. Entonces, como en ese caso es causal, luego el modelo de Eckart, el tiempo de relajación nulo, no tiene mucho sentido físico, digamos. Necesitamos que ese tiempo sea no nulo, obviamente. Claro, claro. Yo me acuerdo que en algunos problemas astrofísicos habían calculado los tiempos de relajación usando el modelo de Eckart, y claro, no daba nulo, pero daba muy chico, del orden del día a la menos 15 de segundo, una cosa absurdamente pequeña. Pero no, claro. Claro, es decir, ese número, digamos, está bien, chiquitito, porque difícilmente los números que uno espera en el papel son los que se mide en la observación, o sea, claro. Y eso es lógico, claro, sin ninguna duda. Pero ese número tan pequeño que está ahí te está diciendo que el asunto no funciona. Sí, exacto, exacto. Sí, profesor, muchas gracias por su respuesta. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. ¿Más preguntas? Yo tengo un par de preguntas, Samuel, si es que se puede. A ver, había un modelo que tú estabas comentando que me pareció bastante contraintuitivo, que era este modelo en el cual la densidad de energía crece conforme el factor de escala crece. S. Creo que ahí está la diapositiva, ¿no? S. De hecho, conforme el factor de escala va infinito, la densidad de energía va infinito. Ahora, ¿ese modelo cómo anda con la data observacional? Si es que uno, por ejemplo, usa los datos de supernova tipo 1A, los datos de Hubble, CMB, ¿cómo anda ese modelo? ¿Es viable desde el punto de vista observacional? Mira, o no? el punto, tu pregunta puede tener dos respuestas.
una de ellas no la voy a dar porque podría resultar ser una grosería. Me explico. La evolución, yo no sé qué es lo que va a pasar mañana. ¿Por qué te digo una grosería? Porque un referee, más o menos, para hacer un arreglo de un paper, le tuvimos que contestar un poco así, entre comillas, diplomáticamente grosero. Porque tal vez nosotros no fuimos claros en eso, ¿verdad? Yo no sé lo que va a pasar mañana. Estos son simplemente modelos que yo, me voy infinito con tal o cual valor, se comporta así, se comporta así, qué sé yo. El único indicio que tengo actualmente es nada más que casi estoy en lambda CDM y con, ¿cómo se llama? Con, ¿dónde está el numerito? Ahí. Con un parámetro que anda por ahí abajo y todo parece funcionar bien. Y este modelo me dice que la densidad es constante per se, la densidad de energía oscura, y la densidad de materia oscura va desapareciendo sin problema. De tal manera que ya mañana vamos a tener 20% y 80%, después 10% de materia oscura, 90% de la otra, hasta que finalmente supuestamente seríamos pura energía oscura, interpretada como constante cosmológica. Eso es lo más que uno podría predecir. Yo, si al menos la observación en estos momentos no tiene indicadores claros para decirme, señores, mire, estamos amarrados y necesariamente esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que mire, ya todo indica que tenemos una situación fantasma. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, hay un montón de esquemas teóricos ahí con los que mostré yo, de lo cual alguno de ellos podrá describir exactamente lo que va a pasar mañana, pasado mañana, si es que efectivamente este valor ya se crucifica en ser menor que -1. Claro, sí, No lo sabemos a priori. Eso lo entiendo, pero por ejemplo, la evolución, si uno lo mira hacia el pasado, por ejemplo, ese modelo tiene transición de fase desde el punto de vista de la aceleración, o sea, pasa desde una fase desacelerada a acelerada como si se observa. Si yo te muestro, a ver, disculpa, este modelo de eso que está ahí, que es para omega menor que -1, no. Claro. ¿Ya? El punto está interesante tu pregunta, porque yo podría, por ejemplo, tener una suerte de fluido mágico que hiciera lo siguiente, descrito a través de un parámetro omega, un puro fluido y un parámetro omega asociado, parámetro de ecuación de estado, que fuera un puro fluido, que me hiciera la gracia de describirme al menos la región alrededor del valor de Z para el cual se produce la transición desaceleración-aceleración. En estos momentos lo único que puedo hacer, Cristóbal, es que antes de esa barrera tengo omega positivo, voy a decirlo de esa manera. Pasado esa barrera ya caigo en quinta esencia, constante cosmológica, eventualmente fantasma. Pero transitar suavemente por ahí, no tengo a la mano, al menos aquí no tengo nada para poder mostrar una situación de ese estilo. Entonces, lo que sí puedo decir nada más que han habido una, creo que aquí lo tengo, sí lo dije recién, era, ¿dónde está? Lo dije recién aquí, el problema de la, ¿cómo se llama? De el cómo van a evolucionar. Aquí he echado distintas componentes a una olla que se llama 3H². Muy bien.
temprano, temprano, temprano en el orden jerárquico de cómo dominaron en la, ¿cómo se llama?, en la evolución. A lo mejor tempranamente hubo, claro, una componente acelerante, posteriormente desaparece, se hacen muy dominantes, Steve Matter, después aparece radiación, el universo estuvo dominado por radiación en algún momento. Aquí la vida de Steve Matter fue muy corta, después viene materia oscura, pero todos estos señores están simplemente cooperando en el sentido de esa aceleración. En algún momento aparece este y empieza a acelerar, pero como tú puedes ver, es una seguidilla de cosas a las cuales se le asocia un rol. Entonces, pero tener una suerte de que uno pudiera pasar de la etapa no acelerada y pasar hacia la etapa acelerada, eso a lo mejor nos lleva necesariamente a pensar que habría un puro fluido que hace esa gracia. Y ese fluido lo desconocemos definitivamente, si es que existe. Pero por lo pronto, es clara aquí la diferencia, parece, entre patrón e inquilino. Me explico. Lo que es materia oscura, no aceleración, o aceleración negativa, si usted quiere, y energía oscura, aceleración positiva. Pero alguien que haga la gracia de continuamente pasar de aquí para allá, no es. Y lo más triste de todo, energía oscura, en términos estándar, lambda CDM, lo único, si es que lambda lo considero yo como una de las tantos candidatos a energía oscura, es bastante fome porque esa densidad va, ¿cómo se llama? Va dominando con el tiempo, pero una constante toda la vida. Y lo que queda atrás es esto, cuando Z va a la -1, este señor, al igual que todos estos que ya murieron antes, este va muriendo. Entonces parece que aquí no pasa nada. El cuento está en que la presencia de fantasmas echa las pailas, qué sé yo, todo el problema que pasa es a futuro, es decir, revientan cosas, la densidad es infinita, bla, 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 y todo lo que tú puedas imaginar. Pero ahí solamente, Cristóbal, uno lo que puede hacer es conjeturas, no tiene unos elementos para hacer una predicción, ¿cómo te diría yo?, dura hacia lo que puede pasar en el futuro, digamos. La verdad No, que sí, si sí, tú sí. Eso, piensas eso, por ahora es una entretención, si lo quieres claro. tú ver en cosmología. Sí, no, no, lo entiendo. Sí, quería ver cómo andaba con la data observacional como más hacia el presente, no tanto hacia el futuro, a ver si es que era Ajá. justamente compatible con eso. Lo único, Cristóbal, era el omega, que ese omega salga menos, y otros reportes indican que es más chiquitito todavía que el valor reportado ahí, es lo que motiva esto. Ese valor de omega que aparece ahí, ¿es a nivel de background o tiene, o también involucra, no sé, datos del CMD, BAO y cosas así? Hace poquito acabo de ver a, ¿cómo se llama este niño? Azcárraga dando un seminario y de acuerdo a los distintos laboratorios que él muestra, como los que indiqué antes, este es uno de los buenos resultados que hay para el omega hoy día. Así como del orden de 68, 70 kilómetros segundo megaparsec para el parámetro de Hubble, ¿cómo se llama? El porcentaje de presencia de materia oscura del orden del 29, algo %. Y esos son valores, digamos, con toda la artillería habida y por haber que la gente hace para esto. Esta cuestión entiendo que tiene que ver, algo que hacía anotar por ahí, pero disculpa la ignorante mía, yo no me manejo mucho en esta cuestión de la información observacional, pero con toda la artillería habido por haber que se conoce, o que se usa, mejor dicho, CMD en el BAO, que sé, etcétera, es este valor que está ahí. Sí. Y como te digo, la gente usando otro tipo de cosas puede tener valores más chicos todavía. Claro, bueno, tal como menciona, son los resultados de Planck, entonces sí, tiene que ver justamente con extrapolaciones del dato del CMB, entonces sí. Claro, exactamente. Sí. Eso por lo que le escuché a Azcárraga. Y claro. como te digo, es lo mejor que hay. Entonces, si mañana el refinamiento observacional dice, ¿qué pasa con esto? Mira,
y disculpa para terminar, Descárraga en el seminario que dio por ahí a mediodía en la Católica, hablaba del problema de la tensión en el parámetro de Hubble. No tiene nada que ver con esta cuestión de acá. Pero él dijo una cosa que me llamó la atención. Si hay una tensión entre A y D, no es porque se estén haciendo mal las mediciones, parece que hay un problema que está más atrás y habría que ver qué es lo que pasa a nivel de la recombinación. Eso parece una cosa interesante, ¿ya? Es decir, parece que hay algo más de que no, tu laboratorio es más malo que el mío, por eso yo mido un H0, tú mides uno distinto. Pareciera que hay algo más tras eso. Y es una cuestión interesante y motivante. Con Fernando Isaurieta y Omar Valdivia, me acuerdo, algo nos entretuvimos ahí, que a lo mejor el problema de la torsión podía ser un ingrediente ¿cómo se llama?, a incorporar a fin de aliviar la tensión. Pero bueno, en fin. Pero de acuerdo a la observación de Azcárraga decía eso, que no es un problema de un laboratorio más, laboratorio menos. Es un problema intrínseco, parece este cuento, de la tensión. Ajá. Y bueno, la última pregunta para darle la palabra a Joselén, que también quería decir algo. Perdón que te pregunte tanto, pero estuvo muy interesante tu charla y me saltaron hartas dudas. Esta materia fantasma, justamente lo que estabas comentando al final con respecto a la tensión de H0, ¿sirve para alivianarla si es que uno lo considerara, digamos, y supone que la tensión está ahí? Supongamos de que la tensión se va a ir haciendo cada vez peor conforme aparezca más data, y hay como algún indicio de que esto es señal de nueva física. ¿Sería esa nueva física la materia tipo Phantom? ¿Podría alivianar la tensión justamente? Tu pregunta, en mi opinión, es demasiado buena como para contestarla. Me explico. Puede ser un buen antecedente teórico a considerar, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser un buen antecedente porque la verdad que, ¿y por qué te digo esto? Porque básicamente se ve lambda CDM y lo que estamos mirando y analizando los datos, porque ahí, por ejemplo, Descárraga mostraba tabla con la cuestión de lambda CDM, se tiene lambda CDM como un espejo, y ese espejo te dice a ti, constante cosmológica más un fluido, cold dark matter. Y San se acabó, y San se acabó. Y bajo ese espejo, ¿cierto?, parece que está este problema. Un approach teórico como el que tú mencionas puede ser una situación interesante de analizar, ¿ya? Porque a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor, si yo me apego mucho a que tengo, si interpreto con la constante cosmológica como energía oscura, bueno, estoy obligado a aceptarla que es constante. Pero ¿qué pasa que si suelto un poquito eso? Si no es una constante, si no es una cosa variable y por tanto entro en estos esquemas de interacción, estos esquemas de interacción a lo mejor podrían darme una respuesta. ¿Por qué no, Cristóbal? Claro, perfectamente. Por eso te decía, no debería contestártela porque no ir a trabajar al tiro en eso. Muchas gracias, Samuel. No, pero excelente. Muy buena inquietud. Muchas gracias, Samuel. Le doy la palabra a Joselén, que también quería comentar algo más. Era una cosita, sí, era una cosita corta porque además yo me tengo que ir. Era sobre las cotas que en algún momento creo que usted dio sobre el tiempo en el que era probable conseguir la singularidad, porque esa era una pregunta, digo, bueno, pero ¿sabrán en qué tiempo la singularidad es posible y tal? Pero entonces me preguntaba también si no es posible... o sea, digamos, si no es posible como estimar algún hecho que me diga que me está llevando esa singularidad antes de que lleguemos a esa, aunque claro, el tiempo es súper largo, ¿no? Pero
supongamos que no fuera un evento abrupto, sino una cosa más suave, Correcto. Digamos, no se estima como un paso intermedio que pudiera dar razón de que si vamos para allá o no. O sea, que si hay alguna posibilidad de que eso pudiera chequearse, ¿no? No lo sé, Ok. simplemente pensaba. Correcto. No, mira, dos cosas. Aquí en este modelo que estoy mostrando en pantalla, para estos valores de A, 2.74 por 10 a la menos 3, qué sé yo, 9,7, esto de este proyecto de cosmología de supernova, el tiempo desde ahora hasta la destrucción de la Tierra, lo que pasaría hasta que, bueno, la singularidad va a estar levemente posterior a este momento, o sea, este asunto ocurre antes que ¿cómo se llama?, que se alcance la singularidad, sería como 8 teraños. Eso es lo que habría que esperar para que se produzca esto. Entonces, mira, si yo me voy a lo mejor a una situación más sencilla, aquí. Si estamos T sub 0 hoy día, y H sub 0 a la menos 1 es más o menos T sub 0, si aquí llevamos una buena cantidad de años hasta el día de hoy, habría que esperar más o menos la misma cantidad para que pudiera producirse la singularidad. Si estamos en 14.000 millones de años, número redondo, en la fecha desde hoy, digámoslo así, hasta el Big Bang, a lo mejor en los recontra 10.000 millones y no sé cuánto, empezaríamos a sentir algún efecto. Antes, todo está bien. Entonces, en estos momentos, algún indicador de que, mire, ya se comenzó el problema con estructuras, qué sé yo, desintegración, no, porque todavía el universo es relativamente joven frente a un eventual, cierto, acontecimiento como una singularidad futura. Entonces estamos muy, muy lejos todavía de eso. Uno coloquialmente dice, mira, el asunto no va a ser ni mañana ni pasado. Sí, pero va a ser probablemente cuando ya el sistema solar o esta galaxia se haya a lo mejor, no sé, pues juntado con Andrómeda, porque estamos en trayectoria de colisión, tengo entendido. Y algo puede pasar ahí, que sé yo, a lo mejor algunas cosas serán pedazos, otras no, que sé yo, bla, bla, bla. Pero este es un evento cosmológico, no es un evento local. Ya a todo el universo le pasaría una cosa como esta, pero no es un problema de mañana ni pasado. En tiempos nuestros, por lo menos, habría que esperar más o menos, no antes de 19.000 millones de años, como creo que dijo alguien por ahí una vez, digamos, a propósito de esto. Ya tú te fijarás, si ese omega es muy chiquito, muy cercano a 1, este número puede ser No, yo lo bárbaramente decía, grande. claro, yo lo decía en términos de saber cuál es el modelo que estamos, que el que estamos usando está mejor que otro, ¿no? En ese sentido lo decía, o si las singularidades son predichas por los diferentes modelos al igual tiempo. No lo sé, o sea, digamos, solo me preguntaba. Sí. No, yo tampoco. Y mira, más aún, para terminar de dar la respuesta. En estos esquemas muy interesantes, muy bonitos, digamos, que se usan en alta dimensión. En particular, si uno está pensando en estos esquemas tipo Chef-Simon, en 5 dimensiones. Uno hace una reducción a 4 dimensiones y obtiene un modelo, una brana en 4 dimensiones, y resulta que ahí, jugando con algunos ejemplos que se llevan para campo escalar, también puedo obtener este tipo de patología cosmológica. Entonces, el punto está en que es una de tantas soluciones, aparece un BIRRIP, el BIRRIP me dirá que un año más, un año menos, qué sé yo, etcétera, pero el punto está que el término que acompaña a T sub 0 está extremadamente lejano de hoy día. Y por tanto,
sería conjetural nomás solamente que mire de aquí a 500 siglos, qué sé yo, vamos a empezar a notar tal o cual fenómeno. No, eso sería un atrevimiento, digamos, por ahora. No hay ningún modelo que me diga, mire señor, usted va a empezar a notar estos efectos ya, mañana, espérese un par de días. No, no, nada de eso. Por ahora, que si Muchísimas gracias. el omega es levemente menor que -1, podría eventualmente pasar eso. Pero sí, Ya. ojalá, si es una situación transiente, entonces la charla hoy día fue una entretención, ¿no? Si es que es un transiente el problema. Está bien. Ya, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, José León. Y bueno, le damos también las gracias a nuestro speaker del día de hoy, a Samuel Lepe, excepto que haya alguna otra pregunta por ahí. Y si es que no hay ninguna pregunta, entonces le agradecemos nuevamente a Samuel. Samuel, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes por la invitación. Claro que y sí. gusto nuevamente de verlo. ¿Cómo se llama? Eso. No sé, parece que Juan Cristóbal había encendido el micrófono. No, parece que por error. Bueno, te damos las gracias nuevamente, Samuel. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos también verte en las próximas versiones de este espacio. Entonces, bueno, espero que estén todos bien en su casa y les mandamos un cordial saludo a todos. Cuídense. Chao, chao. Igual, que estén súper. No, profe, cuídese. Igual, chao. Chao, muchas gracias. Hasta la próxima, gracias.